Todo el día con acentito y decía el obispo Durán, decía, ¿cómo el acentito? Que los bendiga, hermanos. Esta tarde, ahí está el mensaje para que lo busquen, hermanos, el Salmo 32, versículo 2. Trataré, hermano, yo tengo como un defecto, por decirlo así, y tengo muchos. Tengo varios. Mi señora lo sabe, pero me ama igual, con mis defectos y mis virtudes. Amén. Igual a ella, de eso se trata. Y trataré de no hacer una introducción muy extensa de lo que el Señor nos va a decir hoy día. Entonces, a veces me extiendo un poco en las instrucciones, antes de ir a la palabra, profundizar, por tratar de explicar lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Eso es. Por eso trato de ver dos textos, como en este caso, que vamos a leer el Salmo 32, en la Biblia que ustedes tienen. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y en la Biblia de las Américas, el mismo versículo. ¿Amén, hermano? Amén. Entonces, tal vez pueda poner este mensaje. El hermano Jaime le pone el título, me pregunta. Tal vez si no, el Señor no me dice otra cosa, puse yo un principio, es tiempo de dejar el engaño. Amén. Entonces, tal vez sea así, dice el Salmo 32, versículo 2. Dice su palabra, daremos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Manténgase ahí, hermano. Yo quiero leerlo varias veces. Yo leeré en la Nueva Versión Internacional que dice, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. En la Biblia de las Américas dice el versículo, cuán bienaventurado es el hombre. Cuando habla la Biblia, el hombre habla de hombre y mujer, hermano. Amén. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Este sentir no lo hago por mí mismo, hermano. Siempre trato de orar y decirle al Señor, y cuando pone una palabra de repente en mi corazón, entonces yo la noto, como le contaba, y la noto y digo, Señor, bueno, buscaré todo eso. Lo haré, no entiendo por qué, pero me dará la claridad que hoy, más que nunca, existe el engaño. ¿Qué es esto del engaño, hermano? ¿Por qué habla la Biblia del engaño? Porque el Señor pone en los corazones de los predicadores, los pastores, los hermanos que enseñan la palabra. ¿Qué es esto del engaño? Porque dice aquí, en el Salmo recalca, hace más de 2000 años atrás, David, el Salmo de David, dice él, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto del engaño, la palabra del diccionario dice lo siguiente. Dice que es una falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. En general es el acto intencional de hacer que alguien crea algo falso usando mentiras. Es distinto, hermano, el engaño a la mentira. Por eso dice, en general es el acto intencional de hacer a alguien que crea algo falso usando mentiras, omisiones, exageraciones
o información ambigua para manipular la percepción de la realidad de otra persona, para cambiar la realidad, la verdad, siendo fundamental esto en interacciones humanas, desde mentiras piadosas, fraudes legales, y siempre socava la confianza, un pilar de la sociedad, de la familia, de la amistad, amigos, esposos, todo socava eso. El engaño. También se refiere al acto grande o pequeño, ese grande o pequeño, el engaño, que puede ser muy cruel o bondadoso de inducir. Puede ser cruel o también manipular, que se ve como bondadoso, bueno, inducir a la gente a creer en una información falsa, seduciendo, como hizo, ¿se acuerdan ustedes? La serpiente a Eva, ¿cómo lo engañó? Lo sedujo, le habló a la mujer, a Eva, y debido a eso estamos hoy en esta condición de pecado. Satanás seduce y engaña, padre de la mentira, y él sedujo. El primer engaño en la tierra, el primer engaño fue la serpiente a Eva, sobre comer el árbol del bien y del mal. Digamos que mentir es una forma común de engañar, afirmar algo que se sabe que es falso con la intención de engañar, o como algo muy común y que no ha dejado de parar, todo lo contrario. Ha aumentado más cada día en el mundo entero. Desde ahí, desde el principio de la creación. Y ese es muy claro. Desde que Adán y Eva, en este caso Eva, fue engañada por Satanás, el diablo, astuto, la engañó, la sedujo, le mintió. Le dijo que algo que era verdadero, pero era falso. Ese es un engaño. La engañó, y hoy día, hasta el día de hoy, el engaño está grande, cruel y malvado. Y ha crecido, y no ha parado. Y está en todas partes. Y la iglesia no es la excepción. No hay excepción en la iglesia. Porque la Biblia habla a la iglesia primeramente. Toda la escritura es primeramente para hablar al pueblo de Dios, a los hermanos de la iglesia, sobre el engaño. Es como algo muy común hoy. Y no ha parado, todo lo contrario, ha ido en aumento el engaño. Y nosotros nos ponemos a pensar en esta palabra, y de verdad. Es la de mantener, tal vez, un ejemplo, un poco bien claro, y más claro que el agua, ahí. Normalmente, un engaño peculiar es la de mantener una relación con otra persona a espaldas de ella o él, rompiendo su confianza y sabiendo que lo que está haciendo esa persona, varón, mujer, joven, adulto, viejo, anciano, da lo mismo, le causará un dolor muy grande si la llega a descubrir. Y eso es tremendo. Parte de un engaño. Y sucede en todas partes. Es normal, el diablo lo ha hecho normal. Y las personas lo hacen tan normal que ni siquiera saben el daño que causarán a la persona. Amigo, familia, esposa, esposo. Es tremendo.
las consecuencias. Parte de un engaño. En cuanto a esto del engaño, hay una diferencia con respecto de la mentira. Hay una diferencia. Aclaro. En cuanto a esto del engaño, hay una diferencia con respecto de la mentira. La diferencia principal es que mentir es el acto de decir algo que se sabe que es falso, mientras que engañar es el acto más amplio de inducir a alguien a creer en algo falso, lo cual puede incluir mentiras, pero también otras estrategias como omitir información, callar, guardar información o usar gestos y acciones para ocultar el engaño. Gestos, acciones, callo, no diga nada, cosas así, ¿se explica? ¿En qué? No diga. No diga, con gesto, con lo que sea, que son un engaño. Incluye eso. La mentira es como más directa, sabe que directo al grano. Pero el engaño es como un una serpiente a escondidos. Y duele más, pareciera. Pareciera que la mentira duele menos que el engaño. Pero en el fondo es un pecado igual, delante de Dios. En resumen, hermano, todas las mentiras, todas, son una forma de engaño. Pero no todo engaño es una mentira directa. Esa es la diferencia. No todo engaño es una mentira directa. En la Biblia narra y cuenta una historia sobre un gran engaño. Veamos a Génesis 27. Libro de Génesis, capítulo 27, en el libro de la Biblia, iniciando. Dos cosas sucedieron. Hablamos de la creación, que también abre la creación con el engaño de Satanás en el paraíso, hermano. Pero en el mismo libro de Génesis es el inicio de la creación de los seres humanos. Ya venía Génesis 27, capítulo 1. Ya había una práctica de engaño, por decirlo de alguna manera. Y leamos Génesis 27, del 1 en adelante. Al 12 dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él le respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Nadie lo sabe, hermano, ni tú ni yo. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Sigamos leyendo. Y Rebeca, aquí viene lo bueno. Y Rebeca, estando oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer, entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma
y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, dice esta mamá, Rebeca, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellas viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Ojo en este versículo 11. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Versículo 12. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Mamá dijo: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Acompáñeme al versículo 25, más atrás. Capítulo 25, hermano, más atrás. Versículo 24. Génesis 25, más atrás. Versículo 24. Para que confirmemos la palabra. Dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, o sea, al talón, de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Bien, hermano, para saber que realmente Esaú era velludo, ¿cierto? Lo que se dice en la Biblia. Y la mamá, mire lo que estaba haciendo. ¿Cuál es la razón de este engaño? Ya estamos viendo qué engaño va, para dónde va esto, hermano. Tremendo. Es una enseñanza bíblica. He aquí la respuesta de esto. Porque él tomó esta determinación. Volvamos al 25 de nuevo, hermano. Quiero leer por qué. ¿Cuál es la razón que motivó a Rebeca a decir este semejante disparate y engaño? Génesis 25, capítulo 28, versículo 28, perdón. Génesis capítulo 25, versículo 28. Es muy importante esto. Dice aquí: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y eran 2 hijos, acuérdense, mellizos. ¿Por qué esa razón de amar a uno más que otro lleva consecuencias, ¿no es cierto? Indudablemente que sí. Lo dice la Biblia. Jamás se debe hacer eso. Yo siempre, cuando he leído esta palabra, un solo paréntesis, digo: y esas personas, yo tengo 2 hijos, gloria al Señor, y los amo, y le hemos hecho empeño con mi esposa, sin lugar a duda, Dios es testigo de equilibrar el amor por ambos. Aún cuando yo menciono a veces al mayor más que al menor, mi esposa me reprende y dice: tiene razón, acuérdate que tiene 2 hijos, pero no en forma intencional. Tratamos de equilibrar desde pequeños, un chor,
un dulce. Mantener el equilibrio, siempre. Porque al final ocurren estas cosas. Aunque sean mujeres y hombres, no importa. Son los hijos. Es un regalo de Dios. La Biblia nos enseña que no debemos hacer eso. Cometer el error a ese extremo de engañar a su esposo, que estaba ciego, para que él le diera la bendición. Tiene que ser la voluntad de Dios. Yo me imagino los matrimonios que tienen más hijos, 6, 7 días. Yo siempre he pensado, cuando leo esta escritura o la leí por primera vez, wow, Señor, nosotros fuimos 5 hermanos. Mamá, no sé mi papá, pero sí mamá, recuerdo que a todos nos hacían una camisa igual. Para no, a los varones, en esos años pequeños, y nos mandaba que le conté a la iglesia que estaba ahí, católica, que todavía existe. Nacía una camisa llamada Mao, que eran con un cuellito como usan los chinos. Me acuerdo que todas eran amarillas, ¿viste? ¿Se acuerda de eso? Toda amarilla, pero a todos nos hacían la misma. A todos nos hacía agua ruda. Nunca hizo excepción mi mamá. No recuerdo que haya hecho excepción. Me recuerdo que a todos nos hacía agua ruda y que todos se preocupaba. Nunca hizo excepción. No sé, papá. Por lo menos conmigo no lo hizo. Pero sí, mi mamá sí mantuvo eso. Y ustedes empiezan a recordar lo suyo también, sin lugar a dudas. Pero sí yo recuerdo eso, por eso ella ahora está en el reino de los cielos. Dios la llevó. Y me gozo en ello. Esas, yo digo, ¿cuánto costará? No lo sé. Yo me esfuerzo con mi esposa en hacerlo, con mis hijos. Harto, no sé cuánto se esforzarán los padres cuando tienen 3, 4, 8 hijos. Repartir el amor para todos iguales. Todos la misma camisa. A todos. Entonces, a veces, uno se planifica cuando pasa momentos difíciles, que todos lo hemos vivido. Se dice, hijo, este mes, zapatillas para el mayor o el menor. Y el próximo te toca a ti. ¿Te parece? Ya, papá. Creo que eso es prudente. Pero sí, zapatillas para él ese mes, y zapatos para él el próximo mes, camisa para él y el otro. Se va notando, ¿no? Indudablemente que sí. Y cuando tú das comida en el plato, la presa más grande para el mejor, la pechuga, y el tuto cortito para el otro. O una pata de pollo. Se nota mucho, ¿no? Se nota. Y aún cuando uno va de visita, notan en los padres, cuando hacen esa excepción, uno se da cuenta. El trato, el cariño, el apapacharlo, pues se da cuenta, uno percibe eso. Eso es doloroso para aquel que le pasa eso. Y las madres y los padres influyen, pues lo dice la Biblia. ¿Los culpables quiénes son? Los padres, las madres. Inclinan su favor. Y eso no debe ser nunca. Cuando entendí el mensaje, me apresuré e hice una introspección, como tienen que hacerlo todos. Porque Dios siempre nos habla a tiempo.
Y volví para acá. Y dije, Señor, ¿dónde me equivoqué? ¿Dónde voy? ¿A dónde me estoy cargando? ¿Para qué lado tengo mi balanza? Si uno entró a la universidad, el otro hay que esforzarse también. Aunque sea más porro. Al empeño. Pero te esforzaste, dirán, si le va mal o no tenía las ganas, no importa, lo intentaste. No te va a decir después, y yo ni siquiera lo intentaste. Entonces, cuando uno entiende eso, lo pone por obra, hermanos, es una bendición tremenda entender eso. No saben cuánto. Y Dios lo probará. Lo va a probar Dios en eso. Yo sé por qué se lo digo. Sé por qué se lo digo y lo va a probar. Si el mayor se equivocó, Dios te va a probar para que le digas cosas que tienes que decir y enfrentarlo con la verdad de la Escritura. Lo hará Dios. Entonces, de esa forma era. Rebeca era la mamá de Jacob, de Saúl mayor, y Jacob. E hizo esto, planificar un tremendo engaño porque su esposo estaba ciego para dar preferencia a su hijo Jacob, aprovechándose de estas circunstancias. Una preferencia por su hijo. ¿Usted cree, hermano, que no sucede lo mismo hoy? En todas partes. Sucede en todos lados. No hay excepción. Por las herencias le dan al hijo mayor o al menor. Eso es injusto. No debe ser así. Dios es justo. No importa lo que tenga, yo voy a hacer algo muy personal, sin jactarme, con mucha humildad se lo digo. Y aprendí, por eso hablo con sinceridad, con transparencia, o si no, mejor me voy para la casa. De verdad. Conversando, meditando esta palabra con mi esposo. Dice, Mirta, cuando tú tienes un hijo bendecido y otro no tan bendecido. Dice entonces, y toque el momento, todos pensamos como padres lo que va a quedar, ¿cierto? Para los hijos. No te que, si te quiero un triciclo, gloria a Dios. Una rueda para cada uno, se acabó y punto. No sé, tiene que ser así. Partan, menos el triciclo, mitad para cada uno, lo que sea. Un huevo, mitad cada uno, una bandeja, 15 para cada uno. Tiene que ser así. Justicia. Aunque el otro tenga, no importa. Tiene derecho a eso. Porque le fue mejor, gloria a Dios. Pero merece también lo mismo. El mayor decidirá si la quiere o no la quiere. Pero justo lo que uno tiene que hacer. El mayor decide, no quiere, suficiente, como ha sucedido. Pero lo justo es correcto, para que no se note en eso, no haya diferencia. Sucede con las herencias y todo tipo de cosas materiales. Hay engaño.
Jacob, el hijo menor, por intermedio de su mamá Rebeca, engañaron a Isaac, su esposo y padre de ambos, con el propósito de recibir la bendición de su hermano Saúl, que era el mayor, usando, como leí, ese detalle importante, que eran peludos de brazos, Esaú. Pero tal era el engaño, cómo habla, cómo actúa Satanás, imagina la mente, como hizo en el paraíso con Eva, que manipuló a la esposa, a Rebeca. Y como hemos conversado, ¿qué pasó? ¿Había temor de Dios? Como siempre he predicado, no había el temor de Dios en Rebeca, ni tampoco en su hijo Jacob. No estaba el temor de Dios, porque la Biblia lo dice. Y le voy a decir, vamos a leer ese texto. No estaba el temor de Dios ni en Rebeca, ni en Jacob, porque si estuvieran, no lo hubieran hecho. Porque dice, Dios está mirando lo que yo estoy haciendo y planificando. De tal forma que Rebeca quería que la bendición del hijo mayor fuera para Jacob, su hijo preferido. Entonces, usando la piel de un animal para simular que era Saúl. Veamos el versículo 11, hermano, del capítulo 27. Dice, y Jacob dijo a Rebeca, su madre, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Mire lo que dijo esta mamá, atrevida. Y su mamá respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Sin temor a Dios. No le importó nada. Dice, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Sigamos leyendo. Dice, entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Claro, la mamá sabía cómo le gustaba la cocina de su esposa. Yo sé, conozco la mano de mi esposa, cómo cocina bien. Y me gusta. Sobre todo cómo hace el arroz. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl. Mire lo que hizo. Tomó los vestidos, o sea, la ropa del hijo mayor de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. O sea, le puso hasta la ropa. ¿Por qué? Hay una razón, lo vamos a leer. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces, perdón, hermano, este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac estaba ciego, como leímos, respondió, heme aquí. Mire la pregunta, hermano. 3 veces mintió. Primera pregunta, ¿quién eres, hijo mío? Primera pregunta. Y Jacob dijo a su padre, soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero mire, hermano, le preparó lo que la mamá le dijo, la comida especial, y la esposa sabía el gusto, la sal, la pimienta, el comino, todo lo que le gustaba. Preciso, porque uno se da cuenta cuando cocina. Yo conozco cómo cocina mi esposa, y cuando como en otro lado, digo, me doy cuenta, palpo el sabor.
Uno se da cuenta, o su cake, o los dulces, uno se da cuenta en la mano. Hasta de hoy nos recordamos, mi suegra que cocinaba excelente el guico. Una cazuela que me mandaba yo. Me acuerdo de eso. Al leer esto. Linda. Grande cazuela. Y dice, le preguntó, dice, versículo 19 estamos, ¿cierto? Dice. Entonces le dice, y Jacob dijo a su padre, soy yo Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate, ahora y siéntate y come en mi casa para que me bendigas. Entonces viene la duda de su papá y pregunta segunda vez. Pregunta, dice, entonces Isaac, claro, se dio cuenta, estaba ciego pero era tonto, dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? O sea, tan pronto cazó los animales. Si Esaú recuerde que fue al campo a buscar, a cazar, tan pronto, porque la mamá dijo, anda a sacar los que están ahí al ladito. Y él fue a cazar por otro lado. Entonces, le dice, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, mire, aquí le dice, porque Jehová, tu Dios, no le dice nuestro Dios o mi Dios. ¿Entiende, hermano? Dice, Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Tu Dios, no dice mi Dios. Entonces no tenía temor de Dios. No había nada en Jacob todavía, porque después Jacob, la historia dice, usted lo puede leer, tuvo un encuentro con Dios. Pero mientras tanto, él no tenía temor de Dios. Pues dijo, tu Dios me ayudó a encontrar los animalitos y para traerte el guisado. Pero mire lo que hizo. ¿Por qué dudaba todavía? O sea, Dios estaba dando la oportunidad, como a todos, de arrepentirse. Y dice el versículo 21, e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé. Tenía razón la mamá Rebeca, conocía a su esposo. Hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Dios estaba tratando todavía, segunda vez, de que se arrepintiera porque vendrán las consecuencias de un pecado. Amén. Siempre Dios nos dará la oportunidad en el camino del pecado, en el camino del engaño, en el camino de la falsedad. Dios dice, Señor, ¿lo hago o no lo hago? Me están dando la oportunidad, arrepiéntete, reconoce. No, mentira, papá, no soy peludo. Me pusieron este traje, mi mamá fue. Más vale agradar a Dios que a los hombres. Mamá, lo lamento, no puedo hacerlo. Pero había un interés. Hay mamás que incitan a los hijos a hacer así, los obligan. Entonces, versículo 21 leímos, dice, Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú. No, segunda vez que puede haberse arrepentido. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó. Mire, aquí viene. Y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. La voz no se puede reemplazar. Y dudó igual. Le preguntó por tercera vez. Tu voz no es la misma. Era ciego, pero no tonto. Se daba cuenta. Pero con la mamá fue tan grande el engaño y el astuto que tiene que haber sido. Le puso pelo hasta en la mano. Dice, pero las manos, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Era peludo hasta las manos. Versículo 23 dice, y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Dijo, ya,
Y dijo versículo 24, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Se acabó la oportunidad de arrepentirse. Es bueno arrepentirse. Dios siempre nos va a dar la oportunidad a todos. Cuando vamos camino a engañar, como aquellos que están engañando, no importa de qué forma, pero lo hacen. Un amigo, alguien le dirá al Señor, oye, deja de hacer eso. Y aquí vino la bendición. Dijo también, versículo 25, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Versículo 26, y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Mire, hasta el detalle que se preocupó el engaño tan perfecto, supuestamente para el hombre, pero no para Dios. Y Jacob se acercó y le besó, y olió a Isaac el olor de sus vestidos. Recuerde que la mamá le puso los vestidos de Esaú, porque tenía el olor de campo. Y dice aquí, especifica la Biblia, porque podía haberlo descubierto, pero el olor, dice. Y Jacob se acercó y le besó, y olió a Isaac, su papá, el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, porque eres el cazador, y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos. Mire lo que le dice la bendición. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esa era la bendición ¿para quién? Para el hijo mayor, para Esaú. ¿Y para quién fue? Para Jacob. Pero después vamos a aprender algo grande. En realidad, todo eso que estaba haciendo su mamá era un error sin preguntar a Dios. Porque esa bendición iba a ser de Jacob igual porque Dios lo dispuso así. Quería cambiar eso. Sin preguntar a Dios que la bendición, todo eso hizo fue en vano. Porque la bendición iba a ser para Jacob realmente, porque Dios lo dijo así. Que el menor, el mayor iba a servir al menor. Dios lo dijo antes. Y ella no escuchó. No hizo caso y no creyó. Y ella quiso cambiar lo que Dios ya tenía predestinado y con un engaño de esa manera. ¿Por qué no es mejor preguntar a Dios? Todo, si uno está haciendo mal, si está haciendo bien, Dios lo va a hacer, le va a decir. Esa bendición fue sobre él. Jacob, por intermedio de su mamá Rebeca, engañaron a Isaac con el propósito de recibir esa bendición que acabo de leer, usando la piel del animal para simular que era Esaú. Dios dio la oportunidad, como dije, a Jacob de arrepentirse, sí, pero continuó adelante y cayó la bendición sobre Jacob. ¿Qué significaba esta bendición, hermano? Tan grande. Lo dice ahí, lo especifica. ¿Qué tan grande era la bendición? Esaú, el propósito, hermano, de obtener la bendición de su padre Isaac era el conjunto de derechos
y privilegios que pertenecían al primer hijo varón, como una doble porción de la herencia, el liderazgo de la familia, como dice aquí, el líder de la familia y de cuidar de su mamá, de sus hijos y hermanas solteras, y toda la herencia. Pero como siempre, hermano, hay consecuencias por los pecados, por la desobediencia. Hay consecuencias, sí la hay. Y a veces muy graves, penosas, tristes por estas situaciones. Y no hay excepciones si no hay arrepentimiento en cuanto a este pecado. Y que hoy es normal, como decíamos en la introducción, es muy normal. ¿Y usted cree que esas personas no van a tener consecuencias? Las van a tener. Sin lugar a dudas, no hay excepción. Dios lo vio. No hay excepción. Este pecado del engaño tuvo como consecuencias devastadoras. Jacob tuvo que huir para salvar su vida, viviendo 20 años en el exilio, donde su carácter fue moldeado por las dificultades, perdió la comunión familiar y la paz. Jacob. Mientras que Esaú quedó lleno de odio, y Rebeca, su madre, nunca más volvió a ver a su hijo de nuevo. Nunca más. Es terrible, hermano. Nunca más volvió a ver a su hijo. Murió sin ver a su hijo. Por ese pecado. Es una triste historia. Pero es así. Capítulo 27, versículo 41. ¿verdad? Para ir terminando, dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, o sea, cuando mi padre muera, quiere decir eso, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Nunca más veo a sus hijos por ese pecado del engaño. Así es. No sé por qué puse Génesis 25, 23, pero lo vamos a leer. Cuando nacieron, por eso puse aquí. Puse 25, 23, dice: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. El Espíritu Santo recordó eso, lo que yo le estaba diciendo. No sé por qué puse eso, pues bueno, eso es lo que dice el Espíritu Santo, que antes de que naciera,
ya estaba en el corazón de Dios, ¿no? Y le dice y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Le estaba diciendo ya a Rebeca. Qué lindo es Dios. Y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y ella cambió eso, sin escuchar la voz de Dios. Leamos el Salmo 101, hermano. Salmo 101, hermano. Salmo 101, versículo 7. Dice, Salmo 101, 7. ¿Sí? No habitaré dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Ahí si quiere buscar Santiago, hermano. Santiago, capítulo 1. Vamos a ir terminando, quiero leer estos textos. Santiago, capítulo 1, versículos 22 y 26. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y perseverará en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y Jeremías, que tenía anotado yo, hermano, pues se lo puede dar. El mensaje lo van a ver. Jeremías 17, 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así dice Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón, tu corazón es engañoso. No se engaña. Amén, hermano. Amén. Tengamos cuidado con nuestro corazón. Es engañoso. Preguntarle a Dios, pero el corazón nos inclina a otras cosas. Amén, hermano. Póngase aquí y vamos a orar. Gloria al Señor, tenemos Santa Cena. Gloria al Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre amado Señor, a través de tu Espíritu Santo, siempre tú nos hablas, Señor. Nos haces meditar en tu palabra. Es hermosa, Señor, tu palabra. Es una advertencia maravillosa para nuestras vidas. Para todos, Señor, sin lugar a dudas, no hay excepciones, Señor. Tú nos amas. Y te pedimos fortaleza y fuerza y sabiduría para que hagamos tu voluntad y no la nuestra. Nuestro corazón es engañoso, perverso. Solo tú puedes guiarnos, Señor, a toda verdad, a toda justicia, tratando de ser justos y correctos. No engañar, Señor, de ninguna forma, ni al extremo. Pareciera extremo este engaño, pero lo hay. Y quizá haya situaciones más extremas
que tu Espíritu Santo menciona en la Biblia, para aprender, Señor, para que nadie pueda decir, yo te hablé, yo te enseñé, yo te guié y te dije cómo hacerlo. Mi palabra, a través de mi Espíritu, te dijo lo que tenías que hacer, mas no hiciste caso. Hiciste como Jacob, mintiendo el engaño 3 veces y no te has arrepentido. Debemos arrepentirnos, tratar con la ayuda de Dios. Él es justo, sabe equilibrar las cosas. Tú y yo no lo sabemos. No tenemos ese balance. Nos inclinamos porque nuestro corazón es engañoso. Mas tu corazón es santo, justo y bueno, Padre. Ayúdanos a poner la balanza y el equilibrio para ser correctos y justos. No solo con los hijos, con los nietos, con la familia, con los hermanos, con todos, Señor, el equilibrio, amarlos a todos por iguales, sin excepciones, Señor. Necesitamos la ayuda tuya, Padre. Y humanamente no lo lograremos. Tal vez seremos y daremos consejo como Rebeca, si no estamos dirigidos por tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos por misericordia, Señor, a poner la balanza y el equilibrio y no engañar, Padre. Tu bendición, Padre, y ayuda para nosotros, para tu iglesia, para todos en general. No hay excepción de personas, predicadores, maestros, profetas y todo, Señor. No lo hay. Es para todo tu palabra. Nadie le puede hacer el quite, ni esconderse, porque ahí no llegará tu corrección. En el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda, Padre. Amén y amén. Cantemos al Señor.